Desde el siglo XVI, aquellos que se oponían a la monarquía hispánica comenzaron una campaña propagandística. Esta campaña se centraba en temas recurrentes, como las acciones crueles de los soldados españoles o el desprecio hacia el duque de Alba. Con el tiempo, esta narrativa, conocida como la leyenda negra, se fue ampliando y está repleta de medias verdades, exageraciones, en algunos casos, mentiras. En la época en que los tercios españoles eran considerados invencibles, surgieron nuevas tácticas para combatirlos. La difamación y la insidia se propagaron gracias a la imprenta, inventada por Johannes Gutenberg en 1440. A mediados del siglo XVI, comenzó una guerra de papel en la que aquellos que crearon leyendas perniciosas sobre los ejércitos de la monarquía hispánica obtuvieron ventaja. Durante el Renacimiento, los ejércitos se formaban reclutando soldados profesionales que, a cambio de una paga, servían bajo las órdenes de un mariscal, almirante o maestre de campo. Estos líderes ejecutaban las instrucciones del señor o monarca que podía financiar los enormes gastos de una campaña. En estas jornadas, se empleaban diversas tácticas de combate, se utilizaban armas variadas y se enfrentaban a diferentes escenarios, tanto en tierra como en mar, con climas extremos que iban desde calores abrasadores hasta lluvias persistentes o fríos temporales. En el siglo XVI, los monarcas españoles y franceses, en su lucha por los territorios italianos, impulsaron nuevas técnicas y estrategias en el arte de la guerra. Se introdujeron armas innovadoras, tácticas de infantería más ágiles, se transformó la pesada caballería y se aprovechó el terreno de manera inteligente para obtener ventaja sobre el enemigo. La combinación sabia de infantería, caballería y artillería, junto con líderes destacados como el Gran Capitán, conformaron los ejércitos españoles que dominaron los campos de batalla durante más de un siglo. El soldado que se alistaba para luchar en Italia, al recibir sus primeros sueldos, se vestía con elegancia y se mostraba orgulloso en lugares como Siracusa, Génova o Nápoles. Si había obtenido alguna ventaja en su salario debido a su valentía, ya sea real o inventada, presumía en conversaciones sociales, especialmente si había mujeres presentes. Este soldado, según la creencia popular, encontraba la fortuna en Italia y se convirtió en el protagonista de los impresos satíricos que circularon por todo el país. En la Comedia del Arte, representa una versión aún más despectiva del personaje de Plauto. Es fanfarrón, frente al enemigo, cobarde. En aquellos tiempos, el Papa Borgia, Alejandro VI, por segunda vez, aseguró que un español valenciano ocupara la sede papal en Roma. Esta dominación de los bárbaros provenientes de territorios hispánicos generó cierta hostilidad hacia la Casa de Austria, que no solo dominaba extensos territorios italianos en la península y las islas, sino que también lograba obtener la corona imperial. Los nombres Bicocca y Pavía evocan la memoria del moderno estilo hispano de combatir. Cuando los tercios italianos se enfrentan a los príncipes rebeldes de la Liga de Esmalcalda, surgen dos nuevos temas en la campaña que se orquestaría de inmediato en los talleres de impresión de Alemania, tanto en las tierras altas como en los Países Bajos: la religión y el duque de Alba, Muidberg, 1547. Ya contamos con tres elementos esenciales sobre los cuales fundamentar la desvalorización: soldados victoriosos que se enorgullecen de servir a su monarca, los conflictos derivados de la reforma religiosa y la reputación invencible del mejor general de la época, quien, además, tuvo a Juan Boscán como tutor, mantuvo una estrecha amistad con Garcilaso de la Vega y nutría su espíritu a través de la lectura de los clásicos en latín, y se comunicaba en español, italiano y francés con los contemporáneos,
mientras que lograba hacerse entender en alemán e inglés. En la mitad del siglo XVI, la invención de Gutenberg ya se había difundido ampliamente por toda Europa. Una gran cantidad de libros y escritos circulaban en palacios, universidades, catedrales, órdenes religiosas y entre los burgueses educados. Sin embargo, esto no era así para la gente común. Podríamos decir que no más del 5% de los europeos eran capaces de leer un texto. La mayoría de las personas eran completamente analfabetas y solo ocasionalmente tenían la oportunidad de escuchar alguna historia o evento narrado por un lector que actuaba como portavoz de la comunidad. En entornos urbanos, era más común la práctica de leer en voz alta historias, relaciones, crónicas de las Indias, relatos heroicos, y en círculos de mayor influencia, como la corte, las embajadas o la curia papal, se distribuían hojas sueltas que resumían las noticias recibidas en la última semana, quincena o mes, aunque su orden era irregular. Con el tiempo, en el siglo XVII, estas hojas sueltas evolucionaron hacia avisos, gacetas, mercurios, panfletos y otros formatos. Los géneros literarios preferidos por la masa eran los libros de caballerías, las novelas de amor cortés y los relatos heroicos. En este último género, las biografías y autobiografías de soldados y capitanes empezaron a tener mucho éxito. Después de la rebelión del príncipe de Orange, una avalancha de escritos impactó en el ánimo de los neerlandeses, quienes cada día mostraban una oposición más enérgica al gobierno del Gran Duque. Durante las campañas de 1568, las destacadas victorias de Jemmingen y Jodoigne fueron enfrentamientos en los que los tercios demostraron claramente su dominio, ejecutando maniobras inteligentes y exhibiendo una gran eficacia. Su prestigio se fortaleció y sus enemigos confirmaron una vez más que tenían todas las de perder en un enfrentamiento en campo abierto. A partir de ese momento, cambiaron de táctica y optaron por refugiarse en ciudades fortificadas, asumiendo el riesgo de que un asalto final los condenara al saqueo y a la muerte. En el pasado, durante la época de guerra, existían normas claras que establecían los peligros y las consecuencias que enfrentaba un ejército derrotado. Si se encontraban en campo abierto, la única forma de sobrevivir era realizar una retirada organizada y evitar el caos total. En caso de ser capturados, los prisioneros perdían todas sus posesiones y, si se trataba de una persona importante o respetada, debían pagar un rescate considerable. Estas reglas eran practicadas por todos los ejércitos por igual. En el contexto de una ciudad sitiada, el proceso de rendición comenzaba cuando los asediadores llegaban a los muros de la ciudad. Si la ciudad no se rendía de inmediato, el ejército sitiador acampaba y rodeaba todo el perímetro con trincheras, además de posicionar baterías de artillería. Antes de realizar el primer disparo, se hacía un intento adicional de rendición, aunque en este punto se exigía un rescate significativo a cambio. Si finalmente la ciudad era tomada por asalto, ya sea en el primer intento o después de varios, el saqueo era inevitable. Cuanto más violenta fuera la conquista, peores serían las consecuencias. Al menos 3 días de violencia y codicia por parte de los asaltantes. Fadrique de Alba, al mando de los ejércitos del rey, ganó una triste fama por su incompetencia militar, la cual fue fuertemente criticada por su propio padre. La propaganda también aprovechó para criticar el comportamiento de sus tropas después de la toma por asalto de ciudades como Malinas, Zutphen, Alkmaar, Naarden y Haarlem. Grabados sueltos, carteles y panfletos producidos en la década de 1570 sirvieron como base para los desarrollados 30 o 40 años después, que articularon una formidable operación en torno a la crueldad y tiranía asociada con la nación española. Las técnicas utilizadas para montar lo que se conoce como la leyenda negra sobre España incluyen
Simplificación del enemigo. Exageración de los hechos. Desfiguración de los rasgos de los personajes. Difamación. Orquestación de múltiples medios de comunicación, teatro, panfletos, libros, grabados, sermones, etc. Transferencia de opiniones y sentimientos de origen religioso, como comparar al príncipe de Orange con Josué. Cuando es conveniente, manchar el origen étnico de los españoles, describiéndolos como inhumanos, despiadados, bárbaros, con una fe y evangelio contaminados. Lo paradójico es que solo el 17% de los soldados del ejército real eran originarios de la península ibérica, mientras que más del 30% eran neerlandeses, y el resto alemanes, suizos, italianos, franceses, entre otros. Entre el 4 y el 7 de noviembre de 1576 tuvo lugar en Amberes una batalla que ha tenido una gran divulgación en forma de grabados, comentarios y debates. Estos eventos han sido objeto de estudio y revisión en los últimos años, confrontando las diversas fuentes disponibles sobre el tema. Las historias absurdas que se difundieron pocas semanas después de los acontecimientos han sido aceptadas durante siglos como verdades indiscutibles, incluso en España. El relato se basaba principalmente en dos fuentes: un cartel con 7 grabados de Franz Hagenberg y el opúsculo The Spoil of Antwerp publicado por el inglés George Gascon. Sin embargo, en los últimos tiempos, las investigaciones del profesor R. Fagel, en los orígenes de la furia española en Amberes, 2020, y el uso de otros grabados han permitido conocer con mayor detalle lo que realmente sucedió. Fagel ha dado a conocer un panfleto publicado poco después de los hechos, de Waarachtige Besricht van het Innemen van Antwerpen, la verdadera descripción de la toma de Amberes y del inhumano y muy espantoso asesinato, fuego, saco y violaciones de mujeres y muchachas, por los españoles y sus seguidores, cometidos el 4 de noviembre del año de 1576, e incluso unos días después, escrita por alguien que estuvo presente, del cual Gascoigne copió en gran medida los datos, añadiendo su propia hostilidad contra los españoles. El duque de Alba fue calificado con muchos apelativos, algunos de ellos muy negativos, como cruel tirano, preso de presa, chusma, la nueva criatura de infidelidad judía, animal tigre moro, marrano, cabezón, estrecho de miras, el mayor monstruo de su tiempo, capitán de los locos y el coco que devora niños. Todavía hoy, cada 1 de abril, la ciudad de Brielle celebra una gran fiesta para conmemorar que el 1 de abril, Álvaro de Alba perdió sus gafas, apun april verlor Alba sig bril, ya que las palabras bril, gafas, y briel suenan muy similares en neerlandés. Los holandeses se disfrazan de humillados españoles para recordar la primera victoria de los mendigos del mar, quienes ocuparon por sorpresa la pequeña ciudad de Brielle. La base ideológica de la leyenda negra se va imprimiendo en la segunda mitad del siglo XVI, pero será del segundo decenio del XVII en adelante, ya muertos todos los protagonistas, y asentada toda la historia publicada en una selección de ideas hábilmente elegidas, cuando se hagan universales conceptos e imágenes que han pervivido durante siglos. Suscríbete y déjame tu like. También puedes opinar y dejarme en los comentarios qué tema te gustaría ver tratado en este canal. Nos vemos en el siguiente video.